Nos encontramos con uno de los alumnos de aquí de la normal, Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, del estado de Guerrero, de donde desaparecieron los 43 estudiantes aquí estudiaban, y bueno, los hechos que ya conocemos a través de todos los medios que ocurrieron en Iguala, Guerrero. Nos encontramos con Omar. Omar, ¿qué nos puedes comentar respecto a toda esta problemática que está ocurriendo aquí precisamente en el estado, relacionado con la desaparición de los ahora 42 desaparecidos? Seguimos manteniendo 43 en primera. Y bueno, ¿qué opino? Pues realmente están sucediendo muchas cosas, ¿no? O sea, no es fácil. La situación es la más compleja que se haya vivido en los últimos años. No se asume tan fácil de sacar adelante. Es un problema que al que no nos habíamos enfrentado nunca. Y obviamente es un problema ante el cual nos mantenemos firmes. Ya son más de 3 meses en el cual pues seguimos con la exigencia única. No hay ninguna otra por encima de la exigencia de la presentación con vida de nuestros compañeros. O sea, fue un crimen de lesa humanidad, el Estado se lo llevó, fuimos testigos de eso, lo vimos, el ejército participó, la policía federal, la policía estatal, los municipales sobre todo, los que accionaron directamente, pero todos apoyados por los demás cuerpos policíacos y por el visto bueno pues de las autoridades, ¿no? Los políticos. Omar, todavía son 43. Se había dicho que se había identificado una persona, uno de los 43. ¿Qué nos puedes comentar respecto a esto? ¿O desapareció otro más? No, miren, Ajá. la situación está en que dijeron que era un hueso, una serie de huesitos los cuales habían sido identificados, nunca nos dijeron qué hueso era, solamente nos dijeron de que era un molar. Nosotros conocemos los métodos de tortura que utilizan tanto sicarios como el ejército mexicano, el gobierno en sí, pues para someter a las víctimas, ¿no? O para hacerlas escarmentar o para crear toda una ilusión en cuestión de pruebas. Nosotros seguimos asumiendo que son 43 mientras no se dé con el total de los compañeros vivos, sobre todo, ¿no? O sea, esa es la exigencia única. No podemos decir que fue de otra manera. Los medios difundieron así en aquella ocasión cuando supuestamente habían reconocido el resto de Alexander Mora Venancio. Sin embargo, pues es solo un resto. Y de ahí en adelante no se ha identificado ningún otro resto de alguien más. Entonces, por lo cual la tesis sigue vigente, pues, de que pudieran estar vivos. Resignarse sería una resignación prematura, pues. Así es. Omar, tú estuviste el día de los hechos cuando ocurrió la desaparición esta muy lamentable de nuestros hermanos menores de aquí de esta normal. Sí, ahí estuve. Estuve cuando fue la segunda balacera. Eh, Nos enteramos que los compañeros estaban siendo balaceados y que ya había recibido un impacto de bala uno de ellos en la cabeza, por lo cual nos trasladamos inmediatamente ya como a las 8:30. Llegamos allá como 9:30 y pues a verlo todo, ¿no? A saberlo todo. Los impactos de bala en los autobuses, llantas ponchadas, vidrios rotos, sangre en los pasillos de los autobuses, en el suelo, casquillos de 9 milímetros y de R15 y pues un clima fuerte ahí en Iguala, un clima de incertidumbre total en la cara de nuestros compañeros que habían sobrevivido. Nos contaron cómo se habían llevado a nuestros compañeros, cómo había ocurrido la balacera anterior. Nos enteramos de otra balacera en la cual resultaron también heridos y muertos los miembros de los avispones, equipo de fútbol y una señora. Y bueno, estaba tremenda esa noche. Entonces llegamos y vimos todo eso y pensamos que ya no iba a pasar nada. Contrario a eso, pues volvió a ocurrir. Asesinaron a 3 compañeros, a otros más los hirieron y seguimos. De ahí pues vimos al ejército, vimos a la policía federal, vimos varios cuerpos policíacos los cuales pues eh, no pueden decir que no participaron. Pues nosotros estuvimos ahí. En ese momento nosotros pensamos que se trataba de una aprehensión de los más de 40 compañeros que se habían llevado las patrullas. Dijimos al día siguiente vamos por ellos, como siempre ha ocurrido aquí en la normal. Lo que no ocurrió, las cárceles estaban vacías, el MP también, la Procuraduría de ahí, o sea, todo estaba vacío. Y entonces empezamos a intuir que se trataba de una desaparición forzada. Y actuamos a tiempo, movimos todos los contactos y
pues gracias a eso, ¿no? Se generalizó rápidamente la noticia y bueno, esto explotó. De ahí en adelante ustedes han visto un movimiento que se ha generalizado, que a veces va a más, a veces va a menos, tiene sus flujos, tiene sus reflujos, pero aquí estamos, o sea, los 43 padres siguen firmes. En estos momentos están discutiendo algunas cosas que tienen mucho que ver con el rumbo que va a tener el movimiento, pero de que va a continuar, eso no hay duda. Omar, muchos medios sabemos que están escribiendo diversas notas e información en torno a lo que ocurrió esa fecha trágica, un momento de mucho dolor para guerrerenses, para estudiantes, para egresados que pasamos por esta escuela que queremos bastante. Se ha dicho, se ha comentado, se ha cambiado la información, unos dicen una parte, otros dicen otra versión, otros dicen otra, otra forma de que ocurrieron los hechos. ¿Qué fue lo que exactamente pasó? Los estudiantes salen de aquí de la normal de Ayotzinapa, van a Chilpancingo y de ahí ¿qué pasa? O sea, ¿cómo fue la verdadera historia que tú seguramente la conoces? Bueno, tengo que ser corto, ¿no? O sea, la verdadera historia es que íbamos a participar en la marcha del 2 de octubre y que necesitamos autobuses, porque aquí se concentraría la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y entonces teníamos que tomar autobuses e irnos para la ciudad del 2 de octubre. Reunir 20 autobuses en 2 días no se puede, tienes que hacerlo con muchos días de antelación. Investigaciones han demostrado que a la normal pues se le ha monitoreado desde hace mucho tiempo, o sea, la normal es un punto rojo, lo ha sido desde los 70s, incluso desde antes, pues, Sí, así es. por su simpatía con los ideales socialistas. Entonces, pues la verdadera historia es que nos tienen bien vigilados. La verdadera historia es que nosotros fuimos por autobuses, dieron una orden de detenernos a como diera lugar, así como el gobernador dio la orden en 2011 de limpiar la autopista y la limpiaron según este cabrón de López Rosas en 2011. Y bueno, yo creo que estos hicieron lo mismo, pues, o sea, no siguieron los protocolos de seguridad o judiciales que se deben llevar y pues actuaron con total sin mando, pues, o sea, realmente creemos que lo que pasa en los altos mandos también pasa en los mandos menores y realmente a las autoridades tanto civiles como militares o judiciales les vale un cacahuate la ley aquí en México, o sea, mientras haya alguien apuntado con el dedo de algún funcionario o en las listas rojas de los políticos del Estado, pues es malo y hay que eliminarlo, ¿no? Hay que hacerlo escarmentar para que ya no haga lo que hace. Y el problemita es que nosotros, a pesar de lo que nos hacen, seguimos aquí. No, nosotros no aprendemos y eso nunca lo vamos a aprender, pues, o sea, si algo aprendimos, si aprendemos en esta escuela es a no agacharnos, a no arrodillarnos. Y vean lo que estamos pagando, el saldo que estamos pagando hoy en día, ¿no? Desgraciadamente actuaron de esa manera y bueno, hemos demostrado que esto no se va a quedar así y que tenemos que organizar un movimiento grande a nivel general para cambiar las cosas de fondo y en su conjunto, no unos cambiecitos ahí absurdos, ni mucho menos la vía electoral que hoy están sacándola a reducir los políticos, como siempre, pues, o sea, nosotros no. ¿Cuál es la hipótesis de las autoridades que le dan a ustedes? ¿O cuál es la hipótesis que tenemos nosotros? ¿De dónde están nuestros hermanos menores desaparecidos, de egresados, de estudiantes de esta normal? Miren, la hipótesis fuerte, la que sostienen y por la cual dan la vida, es que a nuestros compañeros los incineraron, que ya están muertos. Pero bueno, esa es una hipótesis que nadie les cree, porque al principio también nos los entregaron muertos en 5 fosas, 28 cuerpos. Dijeron que eran nuestros, también tenían 3 testigos, sicarios, que afirmaban que habían participado en echarlos en esas fosas y en haberlos ejecutado. Con las pruebas de ADN después de los argentinos, su versión se les vino abajo y otra vez intentaron armar otra. Y la última, el 7 de noviembre, de Murillo Karam, que dijo que los habían incinerado, pero nosotros, en base a esas mentiras anteriores y en base a mentiras grandes de la PGR que ha elaborado en casos en Ciudad Juárez, en el Estado de México, en Coahuila, en tantos casos, ¿no?, de desaparición forzada y de asesinatos extrajudiciales, pues ¿quién chingado les va a creer? Y en realidad su versión nos vale un cacahuate. Por eso ahorita se está impulsando la búsqueda ciudadana, que va a costar mucho, que va a ser rudimentaria, que se van a burlar de nuestra búsqueda, que van a decir que no vamos a lograr nada,
eso qué nos interesa, o sea, realmente si el gobierno no funciona, entonces ¿quién chingado va a funcionar aquí en el país? Pues tenemos que demostrar que nosotros, y para eso tenemos que empezar de cero, porque nosotros no somos los experimentados en búsquedas y tampoco somos los experimentados en gobernar, o sea, somos pueblo, pero con un corazón y una voluntad de cambiar las cosas que ellos no tienen, pues eso es lo único que nos diferencia y que es lo que nos separa, pues la línea que nos separa a ellos y a nosotros. El estudiante Omar, el alumno Omar, que está preparándose en esta institución, que es la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, estado de Guerrero, ¿cómo ve México? ¿Cómo ve el estado de Guerrero en 10 años, 30 años, 40 años, 50 años? Miren, este movimiento va a dejar huella y tenemos primero que demostrar que sí pudimos encontrar a nuestros compañeros con vida y que sí logramos demostrar que el Estado mexicano es un mentiroso, un corrupto, un asesino y que por lo tanto se le tuvo que cambiar, se le tuvo que tumbar pues de donde está para formar un nuevo tipo de gobierno en el cual pues sea de democracia más directa, en la cual pues las mismas personas puedan participar, ya no delegar la responsabilidad a unos cuantos representantes que al final de cuentas siempre andan luchando por sus intereses, no por los intereses del pueblo. Entonces, eso hemos dicho, eso es lo que yo me imagino, pues siento que a pesar de que no hemos logrado encontrar a nuestros compañeros de este movimiento, ya dejó precedente, ya ha estado dejando un referente claro de que ya no queremos este estado, a esta forma de gobierno, que aparte de que hay desigualdades económicas que se traducen en que ellos tienen casas blancas y nosotros casitas de cartón o apenas si salimos adelante, que se traducen que hasta en la aplicación de la justicia hay desigualdades, a ellos los arraigan nada más, los llevan a un proceso grandotote, largo, extenso de investigación, y a quienes protestamos y quienes rompemos un vidrio nos pueden llevar a cárceles de máxima seguridad. O sea, todo está a su favor, todas las leyes, y esta legalidad ya no funciona para el pueblo, entonces hay que romper esa legalidad y constituir otra. No hay más, o sea, la legalidad en la que se basan pues también fue creada por constituyentes, no por personas del pueblo, y creemos que ya llegó la hora de empezar nuevamente a refundar el Estado mexicano, un Estado que no es un Estado de derecho, es un Estado delincuencial y es un Estado fallido en todas sus estructuras.